A pesar de las dificultades, a la hora de transmitir ciertos conocimientos, en los próximos vídeos intentaremos descubrir toda la información posible e intentaremos que la experiencia con ellas sea fructífera. En la praxis, una runa es tan solo un símbolo que representa un estado real, en el que su interpretación varía según su lector. Esto ocurre porque cada persona evoluciona de forma distinta, pero a través de su uso y estudio, todos podemos utilizarlas. Una vez establecida la conexión con ellas, prácticamente no hay límite de usos. Saber si escoger un trabajo u otro, saber qué día es mejor para viajar, saber si la persona que tienes al lado es buena para ti, qué proyectos empezar o no. Al fin y al cabo, las runas están arraigadas a la naturaleza, por lo que nos permite conectar con ella y el universo en sí. Cada persona tendrá una conexión distinta y deberá entender su interpretación personal, para aprovechar así todo el potencial de las mismas. Estimular el subconsciente es muy importante, porque es la base de la interpretación de las runas. La meditación, el estudio de los momentos vividos e incluso los sueños nos pueden ayudar al estímulo y así hacer mejores interpretaciones. Igual que pasa con otro tipo de prácticas, en la magia jamás debes dejarte llevar por completo, ya que la interpretación de cada uno varía y puede llegar a ser una lectura errónea o contradictoria. Por supuesto que pueden ayudar a guiar un poco tu camino, pero no debes hacerlo ley de vida. Las runas son una lectura orientativa, igual que las cartas del tarot, la veromancia, los dados, etc., las cuales nos dan pistas de por dónde va encarrilado nuestro camino. La capacidad de expresar los acontecimientos próximos no están en sus símbolos en sí, sino en la capacidad de cada uno para leerlas, por lo que las runas ayudan a estar preparados para ciertos acontecimientos y saber cómo actuar. El uso de las runas es muy antiguo y desde entonces siempre se han usado con respeto y responsabilidad, por lo que hay que usarlas sabiamente. Un libro puede ayudar a entender su significado rúnico, pero entenderlas es otra cosa. Hay que usar la intuición y ver más allá de un signo. Las ceremonias, los rituales y sus diferentes fórmulas son la base del funcionamiento de la magia rúnica. Su funcionamiento no es casualidad. Funciona porque el practicante lo hace funcionar y su creencia en sí mismo. La confianza es primordial, tanto en quien lo practica como en lo que se está haciendo. La magia rúnica no es algo milagroso, sino todo lo contrario. Es un conjunto de ejercicios científicos bien pensados, en los que permite saber ciertas cosas antes de que ocurran. La suma de las runas, los rituales, incluso los colores y tu propio ser, dan como resultado una programación de una operación mágica, en la que puedes confiar plenamente en los resultados. En la magia con runas, cada símbolo significa una fuerza conceptual. Dichos símbolos, en cada tirada dará la respuesta necesaria, según el concepto y situación que desees propiciar. La fuerza de esta, a través de la concentración y la visualización, se envían al universo para así hacer tu voluntad. Obviamente, a más práctica, más confianza, y por lo tanto, más efectividad. Todo esto no sirve para nada si no tienes la creencia de que la Tierra es un organismo vivo, en el que todo está conectado, viviendo en armonía y funcionando de forma conjunta. En la existencia, todos somos uno. Todo fue creado por una fuerza, llamémosle superior, siguiendo un orden concreto. En este mundo, junto con los otros seres vivos, formamos parte de la fuerza vital comunitaria y como participantes podemos interactuar. Y esa interacción es lo que llamamos magia. La vida como tal no la podemos poseer, pero sí nos pertenece a todos. Su poder es la fuerza que mueve y atrae las vibraciones rúnicas. Y justo a esa fuente regresan unidas por la intención del practicante. Obviamente, a más práctica, más fácil será sentirse en sintonía con estas vibraciones y así poder usarlas según la necesidad. Recuerda que solo se deben usar para un deseo puro, nada superficial, ya que se necesita proyectar mucha fuerza para lograr el cometido. Y como añadido, diré que si además crees de verdad que lo vas a lograr, más fuerza vibracional que te ayudará. Resumiendo un poco, la magia rúnica es un empujoncito para cambiar sutilmente tu camino. A más puro el deseo y mejor elección de las runas, junto a la confianza en uno mismo,
mejores resultados. Saludos navegantes y hasta el próximo vídeo.